lo primero que debemos manejar para esta cápsula son los conjuntos numéricos, partiendo por los naturales, que son aquellos números que nos sirven para contar y en esencia son del 1 hasta el infinito, sin ningún decimal, sin nada, solamente el 1, el 2, el 3, así. Porque, para términos de la PSU y este contexto que estamos estudiando, el 0 se va a considerar como parte de los enteros y además se le suman acá los negativos. Y por eso acá podemos ver que los enteros engloban a los naturales, porque los tienen en una parte que es lo positivo, y después lo negativo que es lo nuevo, y el cero que se le agrega. Siendo la primera operación que siempre tienen que hacer es cuando ustedes tienen paréntesis. Todo lo que esté en un paréntesis lo tienen que resolver antes de cualquier otra cosa. Después, la siguiente prioridad tiene que ver con potencias, por ejemplo, un cuadrado, un cubo, qué sé yo, y raíces de algún número. Luego, tienen que priorizar lo que vendrían siendo multiplicaciones y divisiones, para al final priorizar lo que vendrían siendo sumas y restas. Y ojo, siempre operando de izquierda a derecha. Es muy importante eso. Volviendo al esquema, tenemos que el siguiente conjunto numérico son los racionales, que en esencia son todos los números reales, como pueden ver que es lo que engloba todo, que se pueden representar como una fracción. Donde ustedes pueden ver que en esta fracción en 2 cuartos tenemos un número que está arriba, al cual llamaremos numerador, y el que está abajo, denominador. Y una operación muy importante dentro de las fracciones vendría siendo la amplificación y simplificación, la cual consiste en multiplicar o dividir respectivamente por un 1. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros, por ejemplo, podemos tener un 3 cuartos, pero queremos llevarlo a otra base, o sea, otro denominador. Y eso para poder sumarlo, porque recuerden que para sumar fracciones necesitamos que tengan el mismo denominador. Y para ello, nosotros podemos multiplicar, no sé, por ejemplo, si queremos llevarlo a 16, multiplicar todo esto por 4 en el numerador y en el denominador. Y esto nos va a dar 12 16avos. Pero es en esencia la misma fracción, tan solo que se amplificó por 1. Y por tanto, nosotros podemos decir que esto es igual a 3 cuartos. De hecho, tienen el mismo valor, ustedes lo pueden comprobar. Lo mismo pasa si es que queremos hacer un tipo de división o simplificación de la fracción, donde aquí podemos ver que tenemos 10 25avos. Podría ser conveniente entonces dividir todo esto por 5. Entonces esto nos da 2 quintos. Pero en esencia, como dividimos ahora por 1, no afecta el valor de la fracción, tenemos que es el mismo valor que 10 25avos. Y esto que acabamos de hacer son fracciones que son equivalentes, porque tienen el mismo valor, solo que cambian respecto a su numerador y denominador. Pero, repito, tienen el mismo valor. Luego, lo otro que tienen que saber es una transformación de un número periódico a una fracción. Y como pueden ver en el esquema, creo que se grafica muy buena forma que debemos hacer. El primer paso es copiar todo el número en el numerador, como lo pueden ver. Luego, este 23 consiste en la resta de todo lo que no tiene sombrerito o todo lo que no es periódico. Y luego abajo en el denominador hacemos que por cada número o dígito periódico agregamos un 9 y por cada número no periódico como decimal agregamos un 0, que en este caso es el 3 y el 0. Y de esa forma sí o sí vamos a llegar a una transformación de una fracción desde un número periódico. El mínimo común múltiplo es una cosa muy importante porque, como les decía, las fracciones por lo general queremos operarlas. Y para eso, sobre todo si es una suma o resta, necesitamos que están en la misma base, mismo denominador. Para ello aplicamos esto. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una fracción que es 3 octavos más 3 quinceavos, no podemos llegar y sumarlo porque tienen distinto denominador y distinta forma de trabajarse. Pero con un mínimo común múltiplo sí podemos llegar a la misma base y saber por cuánto tenemos que amplificar cada una de estas fracciones. Y aquí una técnica que yo siempre he usado es hacer una tablita y descomponer por números primos. En este caso podríamos poner, por ejemplo, 2, 4, es una división, y el 15 dividido 2 no hace nada. Tenemos que repetir entonces dos veces el 2, porque bueno, aquí se repite y te queda 2 y 1. Y cuando llegue a 1, detenemos esa división para el 8. Y después, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a poner un 3, que vendría siendo aquí 5 el resultado de la división con 3. Y después 5, que vendría siendo 1. Y listo. Luego, para saber cuál es el denominador común, tenemos que multiplicar todos estos primos. Y nos queda 2 por 2 por 2, 8. Por 3, 24. Y por 5, 120. Entonces, de esa forma, esa es la base común. Pero, para ahora amplificar estas dos fracciones, tenemos que dividir este número por el denominador respectivo. Donde 120 partido 8 va a ser 15. Y 120 partido 15 va a ser 8. O sea, las fracciones respectivas tenemos que amplificarlo por esa cantidad. Quiero decir que 3 por 15 partido 8 por 15 más 3 por 8 partido 15 por 8. Y eso nos va a dar 45 más 24 partido, todo ahora porque tiene la misma fracción, 120. Y la suma de eso termina siendo 69
partido 120. Tal vez hay veces que mínimo común múltiplo lo vemos confuso o qué sé yo. Entonces una técnica para operar tan sea adición o sustracción es la siguiente. Si nosotros tenemos números cualquiera que sean distintos de 0, ciertamente, tal que así, podemos aplicar el famoso teorema de la carita feliz, donde multiplicamos cruzado, así tan, AD más CD, partido la multiplicación de estos dos, de las denominadores. Entonces te queda B por D. Y de esa forma, sea esto suma o resta, es una forma rápida de sacar una operación entre fracciones. Y se dan cuenta que aquí está la carita feliz, muy sonriente. Para el caso de la multiplicación, de nuevo, la misma situación, es que tenemos esto, y para multiplicar tenemos que multiplicar numeradores con denominadores. O sea, esto nos queda A por C, B por D. Que, ojo, como esto es un numerador, nosotros también podemos escribir como C fracción de A, B por D. O A, C, B por D. El denominador no, porque eso está abajo, por así decirlo, y eso debe mantenerse constante. Pero este orden, esta nomenclatura de A que hemos escrito es la misma. Para el caso de la división, lo único distinto es que tenemos que invertir el orden de la fracción derecha, que está al lado de la fracción, dividiendo, y nos queda AB por D por C. Además de esa inversión, hacemos una nueva operación de multiplicación y nos queda de esta forma el resultado. Finalmente, el último conjunto que tenemos que trabajar son los irracionales, que en este caso son números que no pueden representarse por medio de una fracción, y son números como el pi, las raíces y otros números que pueden ver de esta índole. Y así es como los reales corresponden a la unión entre los números racionales y a los irracionales, siendo esos dos conjuntos súper importantes, porque los complejos, que vendrían a estar por acá, más arriba con los números imaginarios, no entran para la prueba. Y en este ejercicio, para cerrar el tema, pueden ver que tenemos tres ciclistas que tardan en dar una vuelta 10, 2 y 15 segundos respectivamente. Y ojo, segundos. ¿Cuántos minutos se demoran en, por primera vez, llegar al punto de la partida a la vez? Entonces podemos ver que eso de encontrarán por primera vez hace relación a lo que habíamos visto del mínimo común múltiplo. Porque el mínimo común múltiplo, como dice el nombre, es el múltiplo entre cada una de estas velocidades, en este caso el tiempo que demoran, mínimo el más chiquitito que tienen en común. Entonces el tiempo común más pequeño que tienen cuando se van a encontrar de nuevo. Por eso es que podemos hacer de nuevo nuestra tablita y descomponer con números primos. Entonces podemos partir con un 2, esto nos queda 5, 6, 15. Después podemos de nuevo un 2 porque tenemos un 6, nos queda 5, 3, 15. Luego tenemos un 3, podríamos hacerlo, porque aquí nos tenemos un 3, aquí tenemos un 15, nos queda 5, 5. Y después tenemos un 5 para terminar, que es 1, 1, 1. Así dividimos cada uno sin dejar decimales, claramente. Luego multiplicamos estos números primos que tenemos. 4 por 3 va a ser 12, por 5, 60. Entonces, como son 60 segundos, debiese demorarse un minuto